Muy buenas noches, nuevo auditorio, nuevamente nuestro programa de Tu Espacio, que transmitimos todos los lunes de las 8 a las 9 de la noche. Y bueno, esta ocasión vamos a hablar acerca del sismo, de lo que pasó la semana pasada en nuestro país, en México, en Puebla, en Morelos, en Oaxaca, en Chiapas. Y bueno, vamos a tener un invitado, un profesional, un periodista que va a estar con nosotros para tocar los temas acerca de la cuestión inmobiliaria, acerca de cómo se ha venido dando todo esto desde tiempo atrás, la corrupción que existe en nuestro país, ahora sí que las licencias que se otorgan sin estar basadas en el uso de suelo y demás, ¿no? Y bueno, Federico, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Héctor, muy buenas noches. Y bueno, pues vamos a empezar ahorita con nuestro compañero Saúl Galarza, que se encuentra fuera de la ciudad. Pero trae un tema muy importante por ahí, muy interesante, que comentar acerca de cuál fue la reacción del Infonavit, del Fobiste, acerca de todo esto de los sismos. Saúl, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, Héctor, Federico, amigos de la audiencia, como siempre, es un gusto saludarlos y bueno, básicamente iniciar cómo sintieron el temblor el día 19 de septiembre. Pues bueno, pues o sea, no creo que no fue nada agradable. Sí, fue muy desagradable el temblor, y sobre todo más aquellas personas que ya habíamos vivido en anterioridad, en el 85, el temblor. Bueno, pues nos vino a la mente muchísimas cosas, estábamos un poco, como se dice actualmente, apanicados en ese sentido. Nunca imaginamos que fuera a suceder el mismo día, a escasas 2 horas. Sí, fue una coincidencia, pero bueno, no 2 horas, no 2 horas, ya fue a las 7:19 de la mañana, esto fue la 1:15 de la tarde. 14, estamos hablando de varias horas de diferencia, pero coincide con el día, pero bueno, nunca pensé tener que volver a pasar lo mismo que hace 32 años. Así es, ¿no? Y con una grata sorpresa, ¿no? También porque, bueno, yo escuchaba de los jóvenes, de los millennials, ¿no? Sí, así es. Que decían, ahora los entendemos a ustedes que lo vivieron en aquel entonces, ¿no? Creo que ahora ya estamos a la par, ¿no? Ya podemos hablar de lo mismo, ¿no? Pero ojalá estuviéramos a la par de la edad, pero bueno, no podemos estar, sí, por lo menos hoy ya... Pero ya podemos hablar y entender lo mismo, exactamente, ya saben lo que es un temblor. Así es, mira, efectivamente fue un sismo que yo creo que sorprendió a todos, y más por la circunstancia de que fue precisamente un 19 de septiembre de hace 32 años, de 1985, que como bien ustedes dicen, sorprendió prácticamente a toda la ciudad. En esta ocasión se vuelve a repetir la escena, pero en esta ocasión con un componente muy especial, porque justamente un par de horas antes se había realizado un simulacro en la Ciudad de México, un simulacro que, bueno, en algunos casos pasó desapercibido, hay que decirlo así, para algunos gobiernos, como el del Estado de México, por ejemplo, que dijo, yo no voy con este simulacro, y bueno, así quedó para la 1 de la tarde, que ya para muchos había pasado esa parte del simulacro del sismo. Bueno, ocurrió lo que menos hubiéramos imaginado, y más un 19 de septiembre. Se volvieron a activar las alarmas sísmicas, incluso hay que decirlo, yo en lo personal creí que se trataba de alguna retransmisión de los programas de noticias que para ese momento ya iniciaban, y bueno, ¿cuál fue la sorpresa de que no fue así? Un movimiento bastante fuerte del que se sintió de nueva cuenta, sobre todo la parte centro del país. Y bueno, el resultado fue verdaderamente catastrófico en todos los sentidos, desde el ámbito social, desde el ámbito inmobiliario, y bueno, las repercusiones las seguimos viendo hasta este momento. Tal vez así que ha golpeado a nivel mundial este fenómeno natural, con ese temblor que prácticamente fue un terremoto, de acuerdo con los expertos. Y ese día concretamente tuvimos la oportunidad de salir a la calle. Las escenas que veíamos, sobre todo después de los primeros minutos de ese 19 de septiembre, fue ríos humanos caminando sobre Avenida de los Insurgentes, toda la ciudad colapsada por completo, el sistema de transporte, y después vendrían los datos ya más duros en cuanto a cifras de muertos. Comenzamos a escuchar el número de edificios que se habían colapsado ya para ese momento. Si ustedes recuerdan, en 1985 fue una escena exactamente igual que la que vivimos hace unos días. El número de edificios, de personas muertas, y sobre todo la parte más sensible, si ustedes me lo permiten, fue escuchar la caída precisamente de esta escuela al sur de la ciudad. Más allá del ámbito que ustedes quieren enfocar este caso, creo que fue la parte más sensible que golpeó a todo el país.
e incluso más allá de nuestras fronteras, el saber que había pequeños que se encontraban pues prácticamente sepultados en la escuela, donde no alcanzaron a salir, en algunos casos, bueno, pues también hay que tomar en cuenta de que eran, sobre todo en un horario de escuela particular, que se encontraban dentro de las aulas de clases. Yo creo que esa es la parte más sensible que de alguna manera contribuyó para que enarbolar de nueva cuenta el tema que en 1985 se volvió un emblema para todo el país y que fue el de la solidaridad del pueblo mexicano. Hace unos días, Federico, leía un tweet que tú mandaste donde destacabas el caso de los millennials. Y efectivamente yo creo que en esta ocasión los jóvenes vuelven a levantar la mano y dicen, aquí estamos para poder enfrentar esta situación. Y vale la pena decirlo, después de ocurrido el sismo, tuvimos la oportunidad de salir a la calle, reportear con cámaras. Ya tendremos oportunidad de verlas más adelante, debido a que, bueno, en esta ocasión me encuentro no en la Ciudad de México, pero ya tendremos oportunidad de verlas. Fueron los jóvenes, Federico, como tú bien dices, los que levantaron la mano para poder decir, aquí estamos. Inmediatamente se organizaron en brigadas y en algunos momentos incluso parecería que el mismo gobierno federal, el mismo gobierno local quedó rebasado por la ayuda que estos jóvenes estaban mostrando. En los días subsecuentes incluso veíamos a jóvenes que llegaban de otras entidades del país organizados. Había jóvenes que traían, por ejemplo, a paramédicos, a doctores, a psicólogos, e incluso a mí me tocó platicar con muchos de ellos que procedían, por ejemplo, de Guerrero, de Puebla, del mismo Hidalgo, y esto es lo que en todo momento hace un parteaguas en esta situación, porque más allá de que sería que México se encuentra como un país fracturado, creo que en esta ocasión sucede completamente algo distinto. México se muestra unido y, como tú bien dices, Federico, son los millennials, los jóvenes, los que levantan la mano. Después de que en las primeras horas se registró esta parte del sismo y que, como bien les comentaba hace un momento, tuvimos la oportunidad de salir a las calles, tuvimos la oportunidad de ver edificios que están construyendo, y más entrando al terreno desde el ámbito inmobiliario, edificios que estaban construyendo, que presentaban pues severos daños. Y bueno, con el paso de los días hemos también leído en los medios locales de muchos de estos edificios que cayeron con el sismo y que son precisamente edificios que hasta hace poco habían sido prácticamente inaugurados, por decirlo así, habían sido entregados por parte de las desarrolladoras, de parte de estas empresas que comercializan las viviendas, y esa es la parte donde sorprende porque recordemos que en el programa anterior, la semana pasada, que tuvimos la oportunidad de hablar también del tema del 19 de septiembre, pero de 1985, yo le decía, y creo que en esta ocasión me equivoqué, cuando yo manifestaba el hecho de que 32 años después se había avanzado mucho en el ámbito de protección civil y sobre todo en cuestión de las estructuras de los inmuebles. Me equivoqué, hay que decirlo así, de no haber sido esto, bueno, estos edificios entonces no se hubieran colapsado. La realidad es muy distinta. Yo creo que el gobierno en todos los ámbitos tiene que poner mayor atención a qué es lo que están haciendo los desarrolladores de vivienda, cómo están construyendo, con qué calidad están entregando los edificios, los inmuebles, porque esto por supuesto habla, y como bien voy a decir, un tema que le encanta a Federico, tiene olor a corrupción. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, Saúl, antes de irnos a unos anuncios, a mí me gustaría primero, bueno, a lo mejor regresando de los anuncios, comentar algunas cuestiones. Yo no comparto totalmente tu opinión, en el sentido de que mayormente los edificios que se cayeron eran anteriores al sismo del 85. Los edificios que quedaron en pie, si tú quieres, resquebrajados, lo que sea, dieron la oportunidad de que saliera la gente y salvó muchas vidas. Realmente edificios caídos hubo pocos con respecto al 85. Pero lo que sí me gustaría, y ser tajante antes de irnos a anuncios, el gobierno nos volvió a fallar. Hoy es la sociedad civil, hoy es México el que se está moviendo. El gobierno, incluso tú decías ahorita, el gobierno debe poner ojos. El gobierno debería hacer muchas cosas que no hace.
Entonces, a mí me gustaría, si te parece, Héctor, Así es. nos vamos a unos anuncios con este comentario. El gobierno nos falló y nos sigue fallando y seguimos, bueno, siguen algunos creyendo en el gobierno. Así es. Creo que este es un grave error. Así es. Y bueno, yo creo, Saúl, vamos a un corte y regresamos para continuar con este tema interesante y el comentario de Federico como el tuyo y poder ampliar un poco más, ¿no? Así es. Ok, entonces vamos a un corte, estimado auditorio, y regresamos con ustedes. Gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bueno, estimado auditorio, regresamos con ustedes, nuevamente con Saúl Galarza en la línea y Federico Sobrino, mis compañeros. Y bueno, vamos a continuar con este tema, ¿no? Y comentamos ahorita, fuera de cámara, acerca de los edificios que fueron dañados, y uno de estos que hablábamos era el de Lindavista, un edificio que es de los años 70. Sí, la gran mayoría, y es precisamente el comentario que yo quisiera hacer, es que
la mayoría de los edificios que se cayeron en la Ciudad de México son anteriores al temblor de 85. Así es. Eso es importante. Hay edificios, obviamente, posteriores. Hay un edificio en particular que se sabe que es en la Portales, que prácticamente se cayó el 50%. Así es. Sin embargo, también, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy en un error, por ahí entró la onda sísmica, por Xochimilco, todo lo que fue Coapa, el sureste de la ciudad, Coapa, Tlalpan, Portales, del Valle, y obviamente, bueno, llegó los a la terrenos Roma, ¿no? malos, son, o sea, ya sabemos que Condesa y Roma tuvieron grandes estragos en el 85 y vuelven a tenerlos ahora. Así es. Sí. Pero ya, de hecho ya se cayó el edificio de Canadá, ¿no? No, el edificio de Canadá, bueno, desde que yo nací, estoy oyendo que se cae, que No, no se ya cae. parece que ya se cayó ahora sí. No. Este sábado ya tuvo Bueno, derrumbe. bueno, derrumbe sí, de la parte de arriba, pero bueno. Pero sí, en un momento dado, sí quiero yo hacer, y a lo mejor no en concordancia con lo que decía Saúl, yo estaría de acuerdo en que la reglamentación de las construcciones actuales, sí, por lo menos dejan la estructura del edificio para que la gente se pueda salir y salvar su vida, que es lo que pasó en la mayoría de los edificios posteriores al sismo del 85 y con la reglamentación nueva. Que hay corrupción, definitivamente lo sabemos, el gobierno nos falló nuevamente, eso yo haré hincapié y siempre lo diré porque además vienen elecciones y tenemos que decirlo, el gobierno nos falló, llámese del color y del partido que sea. El gobierno creo que es un cero a la izquierda y así lo seguirá siendo. Incluso sabemos de varios reportes, lo tenemos que decir así, somos un medio de comunicación que tenemos que hacer saber esto, que la sociedad civil en México está sacando el temblor, que los millennials nos están dando muchos ejemplos, pero que obviamente sí, los números duros al fin y al cabo nos demuestran esto. Sí hubo edificios caídos en la Ciudad de México, desde mi punto de vista nada que ver con el terremoto de 1985, en donde hubo mucho más edificios por el sistema de edificación, mucho más muertos por la misma situación, que hoy en día se salvaron muchas vidas, que sí que nuestra ciudad está herida, pero que vamos a salir adelante, ya lo hicimos una vez, no tendríamos por qué no hacerlo ahora. Y Saúl, tú recorriste las calles y nos puedes decir, tú decías, bueno, los que tuvimos la oportunidad de salir a la calle, bueno, yo tuve la necesidad de salir a la calle en el momento del terremoto, claro. Pero bueno, tú tuviste la oportunidad, platícanos por favor. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, efectivamente, como hace un momento les decíamos, tuvimos la oportunidad de salir inmediatamente después de que sucedió este terremoto. Y pudimos observar diferentes edificios, incluso, si ustedes me lo permiten, entre Tlatilco más bien, y La Raza, encontramos un conjunto habitacional que está en pleno desarrollo. Ahí encontramos a los trabajadores de la construcción que habían salido, una gran cantidad de ellos, y en la parte de atrás de uno de estos inmuebles que están por terminar, se puede decir, pudimos observar que en la parte de atrás el retello se había prácticamente caído en una parte no muy grande, hay que ser muy objetivos en esta parte, pero también incluso con algunas cuarteaduras. Esto llamó mucho la atención a las personas que en ese momento transitaban por ahí. La escena que pudimos observar en todo momento verdaderamente fue dramática, incluso cuando llegamos a la parte del hospital, el Hospital La Raza, que muchos de nosotros conocemos. Veíamos a los médicos que se encontraban con los pacientes, con camillas prácticamente sobre el circuito interior. Fue una escena muy conmovedora lo que vimos, incluso bebés en las camillas que los estaban atendiendo, en todo momento los estaban asistiendo. Llegó un punto donde intentamos prácticamente llegar hasta la zona centro de la Ciudad de México, hasta el cruce de Insurgentes, y Reforma nos llevó aproximadamente 2 horas en poder llegar. Veíamos, como se los comenté hace un momento, ríos humanos, personas caminando sobre Avenida de los Insurgentes, y a partir de ese punto hacia el sur de la Ciudad de México, eso se había convertido en un verdadero estacionamiento.
sobre la calle en la colonia Roma, bueno, una de las colonias más afectadas por este sismo, fue donde los cuerpos de socorro ya estaban haciendo su tarea, y de alguna manera muchas de las personas que iban caminando al ver edificios colapsados, sobre todo ahí muy cerca de Medellín, por ejemplo, y trataban de ingresar de algún modo para ver si podían rescatar a las víctimas que entre el polvo y el cascajo, todos los muros caídos se encontraban. Las escenas fueron muy dramáticas en este momento, y de igual manera ya la mayoría de las personas, como ustedes seguramente bien lo hicieron, estábamos tratando de ubicar por medio de radio, por medio de la televisión, qué era lo que había ocurrido hasta ese momento. Se daba cuenta en los noticiarios sobre el caso de esta escuela donde se derrumbó, atrapando a muchos menores de edad. Y bueno, otra de las escenas que nos tocó vivir después haciendo ese recorrido fue, se nos cruzaban incluso delante del vehículo muchos papás que iban en busca de sus hijos a la escuela. Esa fue una escena que llamó mucho la atención para nosotros, y no era para menos. Llegaba momentos en que incluso deteníamos el automóvil debido a que los papás se atravesaban frente a él para poder llegar a los colegios y ver que sus hijos estuvieran bien. Fueron escenas muy fuertes, conmovedoras hasta cierto punto, y más adelante lo que podíamos observar en la televisión, por ejemplo, imágenes incluso que enternecían en todo momento debido a esta solidaridad de la que tanto hemos hablado en los últimos minutos. También aquí hay que tomar en cuenta que otra cosa que nos llama mucho la atención es que la solidaridad por parte, y perdón que insista tanto en este tema, pero es algo que hay que destacarlo en todo momento. Cuando nosotros salimos con cámaras, tuvimos la oportunidad de ir a la colonia Lindavista, donde había colapsado este edificio ahí en la calle de Sierra Linda. Sierra Vista. Posteriormente nos dirigimos a la colonia Roma, y también en la colonia del Valle, donde estuvimos en todo momento cubriendo este acontecimiento. Algo que me llama mucho la atención es que hasta ese punto comenzaron a llegar jóvenes, en algunos casos con cascos, en otros sin ellos, con tenis, todo, con una pala, con un pico. Vimos a muchos jóvenes que incluso llegaron en sus bicicletas cargando palas, cargando instrumentos meramente domésticos para poder ir a ayudar a las zonas que ya para ese momento los medios de comunicación daban por enterado de que se habían colapsado los edificios. Así es, Saúl. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Oye, Saúl, si gustas, podemos, perdón que te interrumpa un poco, ya llegó nuestro invitado, en un ratito más va a entrar con nosotros, pero sí quisiéramos terminar contigo este tema, y hablabas algo que ibas a comentar algo del Infonavit, del Fobiste. Sí, así es. Mira, las muestras también de apoyo por parte de las instituciones ha sido uno de los elementos que han puesto la cereza al pastel en medio de todo este caos. Uno de los primeros en levantar fue precisamente el Infonavit, y el día de hoy lo hace de manera muy propia el Fobiste. Bueno, prácticamente ayer que emiten un comunicado en el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, donde dan a conocer de que las personas que tienen un crédito hipotecario, el llamado crédito tradicional asignado, podrán hacerlo válido para remodelar, para reparar su casa, y esto tiene que ver precisamente con el hecho de la emergencia que se vivió hace unos días, con el 19 de septiembre. De igual manera, el Infonavit comenzó a organizar brigadas que salieron a las calles para, con número del derechohabiente en su domicilio, ir a visitarlos para que de esta manera dieran cuenta de cuál era la afectación que había tenido su casa. Otras entidades, por ejemplo, el Banco Santander, que también puso en operación un esquema para poder, con garantía hipotecaria, poder ofrecer financiamiento, y que las personas, ya sea en su oficina o en su vivienda, pudieran reparar los desperfectos que hubiera tenido, que hubiera sufrido su inmueble. Entonces, de alguna manera, todas las entidades crediticias han levantado la mano
en este acontecimiento que ya, como todos hemos dado y tenido cuenta, ha despertado el interés mundial precisamente por las afectaciones que se han tenido en ese sentido. Oye, Saúl, precisamente con respecto a lo que comentas, y de hecho me llama la atención porque además sucedió en el 85 y definitivamente estoy viendo que sucede nuevamente ahora. Lo primero, obviamente, lo más urgente es una revisión física del inmueble, una revisión por medio de un ingeniero, un estructurista, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el 85, y nuevamente se vuelve a presentar, se requiere también una revisión jurídica de los inmuebles. Porque sucedió en el 85 que muchos de los supuestos dueños no eran dueños, de los que a lo mejor tenían la posesión, exactamente, la habían recibido a lo mejor de un intestado o a lo mejor de una serie de situaciones jurídicas que nunca resolvieron en su momento. Creo que es importante, y es lo que estamos tratando de hacer en las asociaciones y en los inmobiliarios como tal, que la gente resuelva su situación jurídica con respecto al inmueble. Sí, exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque en los próximos meses va a tener que tomar decisiones, ya sea vender, ya sea demoler, ya sea lo que sea. Y si no es propietario no lo va a poder hacer. Y tenemos todavía cicatrices de 1985 en donde tenemos terrenos baldíos en donde no se ha podido construir porque o no se encuentran a todos los propietarios, o muchos de los propietarios ya no existen, o algunos pasados de vivos representan más del 120%, por ejemplo, de los condóminos. Entonces, sí tenemos esta situación. Creo que es el momento no solo de resolverla, sino de exigirle a las autoridades que hagan programas en el sentido de favorecer la seguridad jurídica, inmobiliaria, patrimonial de las familias y bueno, de los propietarios, tanto en la Ciudad de México como en las zonas afectadas. Yo diría a nivel nacional, pero bueno, hoy la emergencia es en Ciudad de México y alrededores, en Oaxaca, en Chiapas, Puebla, Morelos y el propio Estado de México, y yo haría una cruzada en este sentido para que las familias, para que los propietarios puedan realmente tomar decisiones sobre su patrimonio. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, Federico. Creo que aquí entra un ámbito ya en el mero ámbito que tiene que ver con la parte legal. Se tiene que hacer algo definitivamente porque hasta no hace mucho, incluso el día de hoy lo vemos, hay muchos edificios que después de 1985 quedaron prácticamente deshabitados sin nada que hacerles. ¿Por qué? Por una cuestión de carácter jurídico. Exacto. Y algo se tiene que hacer, incluso habría que revisar las propias leyes en ese sentido, porque esto definitivamente no puede seguir así. Miguel Ángel Mancera ya daba cuenta en una de las tantas veces que ha estado saliendo a dar alguna información a prensa. Son más de 3.800 los edificios que fueron reportados con algún tipo de daño estructural y que de alguna manera las personas están solicitando que se les revise esto al margen de un asunto de los mismos hospitales, las escuelas que ya se han estado haciendo la revisión para que los niños regresen a clases, y otros inmuebles de carácter público, privado. Se tiene que hacer una revisión muy detallada, muy precisa de cada uno de los inmuebles en la Ciudad de México, y de la mano creo que también tienen que comenzar a hacerse trabajos desde el ámbito legislativo, en lo que tiene que ver con la regulación, todo lo que tiene que ver con en qué situación se encuentran desde la parte legal cada uno de estos inmuebles para saber hacia adelante qué es lo que se tiene que hacer. Estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Ok, muy bien, Saúl, pues te agradecemos muchísimo tu intervención, te agradecemos, bueno, pues donde estés te mandamos saludos, le mandamos saludos a la gente de por allá. Y bueno, pues estimado auditorio, nos damos un corte y regresamos con ustedes. Muchas gracias, Saúl. Gracias, Saúl. Un abrazo y los están viendo por acá en Tabasco, donde también me dicen que los sintieron muy fuerte el temblor. Y bueno, les mandan saludos a todos en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Nos vemos, bye. Regresamos ahorita con ustedes. Gracias.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Bueno, estimado auditorio, regresamos otra vez con ustedes. Y bueno, tenemos a nuestro invitado, Giulio Pilozzi, está bien pronunciado. Julio Pilozzi, o sea, lo que es muy italiano, ¿no? O sea, ya desde el nombre, ¿no? Sí, claro, por supuesto, te lo agradezco. Julio Pilozzi, quien es periodista, analista y económico. Va a hablar acerca del tema que hoy nos incumbe esto, que son las leyes y reglamentación para los edificios y casas en México. Responde a las necesidades, responsabilidad de las nuevas generaciones de arquitectos, urbanistas, ingenieros, administradores de inmuebles ante las nuevas circunstancias. Y Julio, bueno, pues muy buenas noches, te agradecemos muchísimo el que estés con nosotros, el que puedas venir a compartir con nosotros este tema de interés, que tú lo conoces perfectamente, lo sabes, lo has vivido y demás. Investigado. Claro, por supuesto, y se los agradezco mucho. Al Y contrario, es un honor bienvenido. para mí estar aquí, los felicito. Es muy interesante este canal que frecuentemente yo lo veo también. por Muchísimas internet. gracias. Y bueno, pues me invitaron y no me podía resistir a estar aquí con ustedes, lo cual les aprecio mucho. No, esta es Pues tu sí, casa y bueno, platiquemos. ¿Qué no se ha dicho? Yo ya los venía escuchando, ya los venía viendo, y bueno, al final de todo esto podemos especular y podemos hablar de normas que ya existen, de leyes que siguen vigentes, de leyes que recientemente se reformaron, y el problema aquí es siempre el problema del cuestionamiento de cómo se permitió construir ciertos edificios en ciertas zonas donde no se podía construir o simplemente no se cumplían con las leyes. Así es. Y al final lo que podemos hablar y aterrizar el tema es que ¿para qué queremos crear más leyes y más normas? Si bien ya se hizo desde el 85 una reforma a la norma de construcción en el DF, y no solamente en el DF, sino lo que se está pidiendo ahora es que cada estado de la República
tenga su propia norma de construcción. Ok. Porque hay municipios, como en Oaxaca, donde se siguen construyendo a la vieja usanza. Ujú. Como las culturas o las etnias les enseñaron, ¿no? Así es. Y por eso es que vemos ahora muchas casas que se han derrumbado. Así es. Así es. Entonces, pero para aterrizarlo en el terreno de donde nos compete, que es el Ciudad de México, ahora llamada CDMX. CDMX, mal llamada diría yo, porque es un acrónimo que yo creo que a nadie le gusta. Hay que tener y cumplir claro con lo que ya existe, ¿no? Así es. ¿Para qué nos vamos a una discusión bizantina que no nos va a llevar más que a ponerle más parches y hacer más engorroso los trámites de construcción? Y lo único que puede generar es más corrupción. Así es. ¿Por qué? Porque tú, en tu afán de querer construir, pues ¿qué haces? Agilizar el trámite. ¿Y cómo lo agilizas? Pues sí. ¿No? Bueno. Entonces, aquí el problema también y lo que existe es que muchos de los edificios caídos tenían espectaculares donde no tenía que haberlos. Así es. Porque la regla reglamentaria es que tiene que pesar 1.5 toneladas. El espectacular. El espectacular. Casi de 13 metros por 7 y punto y tantos, ¿no? Ajá. Y entonces hay muchos que rebasan esa medida y muchos que rebasan ese tonelaje. Y Julio, entiendo que el problema de los espectaculares, yo administro inmuebles, es no tanto el peso del espectacular, sino el peso que ejerce cuando está recibiendo viento Por y supuesto. que incluso obviamente La puede fuerza, arrastrar el inmueble completo. Sí, hay estructuras permitidas, Así de hecho. es. Porque es como una vela, ¿no? Sí, claro, y además aquí Así, aquí no solamente entra el gobierno del DF, sino los gobiernos locales. No hay que echarle toda la culpa a Mancera, ¿no? También, ¿se acuerdan cuando Andrés Manuel fue el regente? Sí. Todavía él fue el que estuvo haciendo los bandos, donde había delegaciones en donde no se podía construir. El Bandi 2, El Bandi sí, el 2 sí, inmobiliarios. sí. Así Por es. supuesto. Ajá. Y yo creo que no estaba mal pensado, o sea, yo creo que estuvo bien estructurado y bien planteado, pero nos ganó la hazaña del dinero fácil, ¿no? La Yo ahí visión, la sí, visión. ahí sí discrepo y te voy a decir por qué. Tú no puedes por un decreto determinar una oferta y demanda inmobiliaria. Y eso hizo que nuestra ciudad se desocupara y se ocupara la zona conurbada. ¿Por qué? Porque los precios de la tierra de la Ciudad de México se volvieron impagables. Inalcanzables, sí. claro. Entonces, el bando 2 específicamente es algo que desde mi punto de vista como inmobiliario le vino a dar en la torre a la Ciudad de México. Sí, pero en el terreno de la especulación y del incremento de bienes inmuebles, se ha dado ahora en ciertas zonas de la ciudad en donde simplemente no los vale, ¿no? No los vale, pero la gente los No los paga. vale, sí. Hay burbujas inmobiliarias. El problema es lo que va a venir ahora en Sí. la Roma y la Condesa. Si bien es cierto, va a haber una crisis ahí de quien quiera habitar esos De inmuebles. minusvalía. Sí, claro, minusvalía. Al final nos puede durar hasta 5 o 10 años esa minusvalía. Y fue una, Que hasta más. y fue Bueno, una pero zona. bueno, Pero si queremos acelerar este ritmo de construcción de los nuevos edificios que se van Sí, a hacer claro. ahí, ¿no? Sí. Pero fue esto a partir del 85, bueno, después de unos 5 o 10 años, se vino a encarecer tanto que era más caro cada vez que Polanco. Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Y Ya ni yo quien tanto- quiera Mazarik, ¿no? No, Se no, puso de moda exacto. y era una burbuja inmobiliaria Era una burbuja que inmobiliaria. hoy, que bueno, hace unos días desapareció precisamente la magia de toda esa zona. Ahora Exacto. tendrá que venir un momento de reflexión para ver cómo queremos hacer un plan nacional de desarrollo de la Ciudad de México. O sea, donde sí queremos construir inmuebles que sean permisibles y que sean autorizados correctamente y que no queramos hacer unas torres impresionantes como las que ahora hay por el norte de la ciudad sobre el circuito Por la interior hacia el raza, aeropuerto, ¿no? ¿no? Exacto. Sí, en la zona de la raza. Sin embargo, me llama la atención, hoy recorría Reforma. Los grandes edificios, nuevos edificios, se ven completos. Sí, pero la tecnología que le han invertido para esos edificios, Sí. a la Torre Mayor, a la Torre Vancomer, Sí. es de una cantidad inimaginable. Pero Torre Mayor ya estaba en el 85. Sí, pero ellos ya venían Torre con... Vancomer, ¿Te acuerdas que no, ellos pero- lo hicieron Ah, no. Torre sí. Mayor No, estaba sí, en el sí, no 85. estaba. No, no estaba. No, no estaba. Eso lo sí, tienes hicieron, razón, tiraron pero- la parte que estaba en un costado al lado del Hotel Los Mazarik. Santos. Sí, 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 No. sí. Así es. No, Mazarik. Estoy No, diciendo... Marquís. 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 Sí, disculpen ustedes. No, 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 no. estaba diciendo. No. Pero yo sí, creo bueno, que es interesante, yo creo que lo que se presenta, a ver, partes de algo que además yo he dicho aquí mucho en el programa como abogado, mientras más leyes haya,
más oportunidad de corrupción tengo. Y eso es básico. Y lo acabo de decir hace un momento y lo repito ahorita, quien nos falló en este temblor es el gobierno. Por muchas razones. Exactamente. Sí, por esa supervisión mezquina, ¿no? Por esa manga ancha que les ha dado las delegaciones. Sí. Porque ellos lo han exigido. Bueno, y al INVEA. Bueno, porque ahora ya el hay INVEA, que embarrar a la delegación, y hay Sedubi. que embarrar al INVEA y a Sedubi. Sedubi, Entonces, INVEA, y hay que y esos son decirlo los que como vienen. tal. Sí, Es claro, por corrupción supuesto. plena y completa. Y las autoridades no estuvieron hasta hoy en el temblor. A lo mejor empezarán hoy y a lo mejor a revisiones y la corrupción nuevamente y abres o no abres y entonces me tienes que dar. Tenemos que decirlo y perdón, no lo estás diciendo tú, lo estoy diciendo yo. No, está muy bien. No, y si quieres lo digo yo también. O sea, yo mañana publico en el 24 horas Ajá. que se le viene una época difícil a Sedubi y a INVEA. Al gobierno en Y al general. gobierno en general de Sea del Miguel color Ángel que Mancera. sea. Y no se tiene por qué ir de aventurado por la candidatura presidencial. No, Creo no, que no. ya se le terminó y Yo creo hasta que aquí llegó él. A muchos se los Tiene que terminó. dejar en orden todo esto y vienen momentos difíciles para ese gobierno que tiene que poner una lupa muy importante en estas nuevas construcciones. Y para el que venga también va a tocar No, bueno, por supuesto, le tiene que dejar una estructura de gobierno que quien venga la quiera asumir y hacerse responsable. Sí, porque además ahora nuestra candidata se supone oficial del partido más fuerte, pues se le cayó una escuela en su delegación. No es mi candidato. De candidata tienes toda la De razón. Morena, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Entonces, De Morena. bueno, ¿y, No, y pero esa sí, va a ser de sí, candidata? ella se Dices, apareció bueno, hasta el día que fue, ya cuando se iba a definir si se removían en totalidad los escombros. Exacto, ¿no? o sea, Ella se apareció hasta ese momento. eso fue nuestro gobierno en este temblor y lo tenemos que hacer Sí. patente. Sí, Por no, supuesto. no se aparecieron en el momento. Llegaron ya a la Cámara, llegaron ya a los reflectores, llegaron ya después de que ya se había trabajado, ya después de que había llegado el pueblo mexicano, que fueron los primeros, que no hay que olvidarlo, que fueron los primeros que llegaron a rescatar, a mover las primeras piedras. Sí. En lo que empezaron a llegar los demás y después empezaron a llegar los extranjeros y todo eso, ¿eh? Ahí fue cuando ya se apareció el gobierno. Ya que Yo se sí salió en quiero- cámara, ¿no? Sí, claro, para la foto, Con ¿no? la foto, ¿no? Quería que estuve aquí con Oye, ellos, ¿no? sí, Con el nosotros perro, debemos de ¿no? terminar con esto. Con el Yo sí quiero perrito, ¿no? destacar Con Frida, ¿no? Frida. Con Frida, el famoso Frida, Ya le ¿no? vamos a hacer un monumento a Frida. Pero, pues, pero ya. Pero por supuesto. Y Para presidente, ¿no? Para presidente, exacto, es lo que yo iba a decir, es mi candidata. No, y destacar esta labor de los jóvenes que ahora mostraron Sí, su los millennials solidaridad. No, bueno, y los ninis que les decíamos, pero bueno, yo lo que quisiera decir es para qué nos alcanza esto que mostraron los chavos, Exacto. ¿no? ¿Qué- ¿Hasta a dónde- futuro, para- ¿qué esperarías para qué tú? qui- Oh, bueno, yo lo que esperaría es que esa pasión que mostraron ahora para ser solidarios, la muestren para darle seguimiento al trabajo de sus diputados, para que acudan a votar, para crear fundaciones y empresas que les den seguimiento a esto que viene, a estas Sí. construcciones. Eso es lo más importante. Claro. Si esa pasión la muestran para su comunidad, para su delegación, para su calle donde viven, Sí. esta ciudad sería distinta. O sea, prometido. Si bien es cierto hay responsabilidad con los impuestos en el gobierno, Sí. tú como ciudadano tienes también una responsabilidad importante. No solamente es dejárselo todo al papá gobierno, ¿no? No, no, no. no. Y yo lo veía ahorita que venía en el tránsito, se nos olvida esa solidaridad, porque ya ahorita no te dejamos pasar cuando quieres, muestras la direccional, Sí, ¿no? exacto. Y ya no la muestras Y me cuando... adelanto para que no pases. Exacto. Entonces, ¿hasta dónde nos alcanza esta reflexión del terremoto? ¿no? Sí. ¿Para qué quieren estos chavos, que van a ser los próximos, que van a tener que definir este país? Sí. ¿Para qué quieren esa solidaridad? ¿no? Eso que mostraron, esa energía, si la mostraran en todo esto que estoy hablando, en exigir un mejor país, no necesitaríamos a los partidos políticos absolutamente para nada. No, no, para nada. De esos chavos que hay ahora, tendría que salir un candidato ciudadano, ¿no? ¿Están de acuerdo? Así es. Y a lo mejor la candidatura nos la vamos a merecer en el Premio Nobel de la Paz el próximo año, nos la van a dar, ¿no? Exacto. Posiblemente seamos candidatos duros Sí. a obtener ese premio. Sí. Pero Ujú. ¿para qué queremos todo eso? ¿Hasta dónde nos alcanza? Para ser responsables de nosotros y no un administrador de nuestro edificio, para poder salir, barrer nuestra calle y ser solidarios con esa también convivencia que tenemos que tener, ¿no? Claro. O sea, porque esto no termina ahí nada más, ¿no? Donde ayudé a quitar unas piedras y ya.
llevé unas latas de atún y ya, ¿no? Un agua, yo sí. Sí, Al eso contrario, no termina ahí. ese día empezó. Ese es el punto de inflexión, Así es. ¿no? Digo, pero ya me desvié un poquito, no quería dejarlo pasar. No, Pero yo creo que es bueno. importante porque hoy actualmente se calcula que hay entre 25,000 y 35,000 edificios dañados, ¿no? Y si hacemos cálculos que cada uno va a necesitar como 10 millones de pesos para ponerlo en buenas condiciones y ser habitable, estábamos hablando de 25,000 millones de pesos. ¿De dónde los vamos a sacar? ¿De dónde sabes? ¿Nos alcanza el Fondo de Desastres Naturales? No. Hay una iniciativa que se está pensando en Hacienda que se puede ver desde la parte fiscal, que un porcentaje del fisco, de los impuestos, vaya a la reconstrucción de todo esto. ¿Pero tú crees que alcance? No es nuevo impuesto. Ajá. No, digo, al final el gobierno del DF acaba de anunciar que por cada persona que perdió su inmueble, su departamento, su casa, les va a dar 3,000 pesos mensuales para que paguen una renta. A ver, es que yo te voy a Y decir... entonces, Perdón, no, al contrario, Julio, perdón por la interrupción, pero es algo que hemos comentado aquí. El mercado inmobiliario en materia de arrendamiento de vivienda, al día de hoy, evade impuestos. Y vamos a irnos a un, digamos, estatus lo más bajo posible. Estamos hablando de que, ¿qué te gusta? Dice el INEGI que hay 5.4 millones de viviendas rentadas. Vámonos a 5 para hacer las cosas fáciles. ¿Qué promedio les gusta de renta a nivel nacional? ¿Les gusta 2,000 pesos? Vamos a 2,000 pesos. 2,000 pesos por 5 millones son 10,000 millones de pesos. Por deducciones y todo estaríamos hablando de 1,500 millones de pesos al mes de pago de impuestos sobre la renta. Si eso lo multiplicamos a 12 meses, estamos hablando de 18,000 millones de pesos. Alguien por ahí nunca ha entendido por qué no quieren, porque además sería de lo más sencillo. Si tú le dices a un arrendatario que el 100% de su renta va a ser deducible, yo te voy a decir que el mercado primero empieza a funcionar y resuelves el problema del fondo. claro, la evasión de impuestos se va directo a eso. Exactamente. Sin embargo, hay fuerzas extrañas que me ha tocado hablar con ellos, decirles, la solución está aquí, no crear impuestos, no estás creando ningún impuesto. El impuesto ya existe, lo que pasa es que los propietarios de los inmuebles, porque no haces deducible la renta, no lo están haciendo válido. Entonces, es muy sencillo, las soluciones están, pero el gobierno nos vuelve a fallar. Y regresamos a lo que hablamos en un principio, ¿no? Hay que cumplir con lo que ya existe. Así es. Así es. Y mira, bueno, voy a regresar un poquito más, ¿no? ¿Qué pasa con los administradores de inmuebles? ¿Dónde están los profesionales? No hay profesionales administradores de inmuebles para empezar. Protección civil, ¿cuándo hay protección civil a los edificios? Yo actualmente vivo en un edificio, no hay un extinguidor en el edificio. Tienen una reja a la entrada que en el momento del temblor se te atora y no sales. O sea, ¿dónde están? ¿Dónde están esos administradores realmente profesionales? Digo, aquí hay uno, ¿no? Acá hay otro. No, pero en las oficinas de las delegaciones hay una, ¿cómo le llaman a la no me acuerdo cómo le llaman? La Procuraduría Social. La PROSOC. Sí, la PROSOC. Sí, pero eso es de condominios como tal. Pero no, bueno, pero también tendría que ver en esto, ¿no? Porque no, al final, claro. Definitivo, Pero hay que capitarlos, hay que profesionalizarlos. Pero primero hay que capacitar a la PROSOC. No, bueno, Sí, las deficiencias perdón, Héctor, yo la desaparecería. A ver, la PROSOC hoy, y también lo digo yo y lo digo públicamente, lo único que hace al día de hoy es generar votos para el partido gobernante. Nada más. Porque no hace nada. No, mira, cuando yo fui a tomar el curso, Julio, la verdad es que fue muy rápido. No te dan nada de teoría, no hacen un programa de actividad ni nada. Claro. Entonces, yo creo que desde ahí hay que partirlo, ¿no? Hay que partir de ahí, ¿no? Pero bueno, mira, Julio, se nos termina el tiempo, pero te quiero pedir un favor muy especial. Vengo El lunes puedes estar toda la hora con nosotros. Sí, claro, por supuesto. Toda la hora te la vamos a dar.
meter a otros temas. Nos vamos a meter a otros temas, ¿no? Creo que ahorita se nos acortó el tiempo. ¿Estás de acuerdo, Federico? Sí, estoy de acuerdo. Que Y esté- nosotros no venimos. No, Ya no te vamos a preguntar nada, vamos a callar a Federico. No, yo también vengo a aprender. No. Como dice por ahí un No, funcionario. pero la verdad es muy importante Sí, que claro. vengas. Los temas que tú traes y el conocimiento que tú tienes es muy importante hacérselos saber a nuestro auditorio. Sí. De hecho, hoy era un día que esperábamos empezar desde muy temprano, pero bueno, yo entiendo el tráfico y entiendo toda esa situación, pero danos la oportunidad, dentro de 8 días, darte toda la hora completa Por supuesto, para encantado. poder platicar el Un tema. placer, Así es. ¿Sí? un placer. Entonces, muchas gracias. estamos por haber comprometidos, estado. Un placer. estimado auditorio, que Julio estará con nosotros dentro de 8 días, toda la hora, donde lo dejaremos hablar, donde lo dejaremos que él nos exponga sus temas, sus conocimientos, y bueno, les prometemos que Federico va a ser más breve. No es cierto, no es cierto, mi estimado Federico. No, un placer escuchar No. también a Federico. No, Federico es una persona que conoce muchísimo del tema también, es una persona que tiene voz y voto, es una persona que ha participado en muchos foros y no se le ha escuchado. No, y es respetada en el sector. Esa- Sí me consta. no, claro, Gracias. es una persona muy respetada, pero necesita fuerza, necesita quien lo apoye. ¿Por qué? Porque él habla, va, alega, pero todo el mundo, no, pues cómo voy a hacerle caravana a mi jefe, pues cómo, o sea, no puedo apoyar a Federico si estoy aquí junto a mi jefe, ¿no? Entonces, Pero bueno, un placer. un placer. Entonces, Gracias, Julio, Julio. contamos contigo. Un placer. Estimado auditorio, muchísimas gracias y dentro de 8 días estaremos con Julio toda la hora para escucharlo y nos traiga sus conocimientos y comentarios. Muchas gracias, muy buenas noches. Federico, buenas noches. Julio, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias.